Le seguimos dando gracias al Señor por todos los favores que viene haciendo a su pueblo. Como venimos diciendo, tengo una escuela. Aquí semanalmente el Señor trae un tema para exhortación, para varias situaciones que se dan en los pueblos, para organizarnos cada día más en el programa. Y le damos gracias a Dios porque en este proyecto ya uno se mantiene ocupado siempre en el caliente de la palabra, porque cuando le toque la semana a uno, le toca un mes para recrear y buscar para edificación de nosotros, del que está buscando, y edificación del pueblo de Dios. Y por eso no hallamos cómo pagarle al Señor tanta maravilla que está haciendo en nosotros, porque estos temas no son para simplemente escucharlo ni ver el pasado de lo que pasó en un grupo. Estos temas vienen que el Señor nos lo está trayendo semanal, es para nosotros que ahora pasamos, que somos del mismo pueblo, el mismo linaje, venimos de la simiente de Abraham. ¿Sabes? Como venimos en esa misma línea, entonces le damos gracias a Dios. Entonces el tema que se trae hoy por el Señor trata también del espíritu y trata también de viviendo en el espíritu, que en Romanos 8 del 1 al 17. Entonces en la palabra no hay coincidencia, porque viene la misma línea. Dame la mascota que está por ahí. La palabra viene de la misma línea del espíritu, porque se va a tratar del espíritu también la palabra, porque ya nosotros no podemos estar mirando el pasado ni en los sacrificios que ya el Señor nos viene. Ya nosotros estamos en un nivel que estamos en Cristo, ya nosotros no estamos en la ley. Si estamos en Cristo tenemos que estar mirando y buscando las cosas de arriba, no la de abajo, porque ya la de abajo ya el Señor nos la ha quitado. Entonces tratemos de meternos cada día más en el espíritu. Esto no me miren a mí como figura, sino miren esto como que el Señor me lo está diciendo, porque si me miran a mí no están mirando nada. Vamos a ponerle oído a la palabra, a ver qué el Señor está trayendo por el instrumento y quitar la figura. Porque si Él no trae esto del espíritu y trae esa inquietud por el hermano y ahora sigue la misma línea, entonces algo está buscando en el cuerpo. Que pongamos la mirada en el espíritu, no en lo que se ve, no en el instrumento de lo terrenal. ¿Por qué? La palabra va a hablarle también de la libertad. El tema tiene como nombre: donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Lee la palabra, Nuri, en Romanos 8 del 1 al 17, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sí. Así que hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. El 17. Y coheredero con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, por tus palabras. Mira que tus palabras son nuestra guía, nuestro fundamento. Quita la figura, establécete tú. Queremos palabra de Dios, no de hombre. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por todo lo que has venido haciendo y lo que está haciendo en tu pueblo. Sea tú, Señor, que te manifieste en tu palabra. Que sea tú que ponga palabra de vida en nosotros. Y sea tú que nos dirija en el espíritu tuyo. Porque tú eres Dios. Y siempre, que nunca falte tu misericordia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. O sea, aquí se está hablando, aquí está Pablo hablando de un grupo de los romanos que alcanzaron un nivel de conocimiento en Cristo. Como siempre hemos dicho que cuando uno está estudiando una facultad, estamos en la universidad, yo estoy estudiando ingeniería, por ejemplo. Yo no puedo decir que soy ingeniero estando todavía estudiando. Yo aspiro a ser ingeniero. Entonces, este grupo logró alcanzar un nivel de conocimiento en la palabra, a Cristo. Ya este pueblo tiene la formación de Cristo en ellos. No podemos decir que nosotros estamos en ese lugar. Queremos llegar a ese lugar. Y por parte estamos en ese lugar. Y Dios nos siga ayudando a recibir, a cumplir esa promesa que ellos alcanzaron, cumplirla en nosotros. Por la misericordia de Él. Entonces, antes de meternos en ese tema, porque aquí se habla de una libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se está hablando de una libertad. Para usted ser libre tiene que ser primeramente esclavo. Por eso valga la redundancia que vuelvo y digo que este pueblo alcanzó, nosotros no, nosotros todavía estamos en el proceso. Ellos alcanzaron eso, pero un proceso que pasó, un juicio que es la palabra, un cuerpo de enseñanza, un cuerpo de la carne que tiene que ser destruido porque para entrar al Espíritu de Dios tiene que haber una destrucción, tiene que haber una muerte, y es una muerte en el razonamiento, en lo que venimos entendiendo. Tiene que morir todo eso para entrar a ocupar ese cuerpo del espiritual, porque el espiritual cualquiera habla, todo el mundo habla de lo espiritual, pero nadie quiere morir para entrar a la vida. Pero primero hay que morir a unos conceptos que venimos arrancando para entrar al espíritu. Entonces, es fácil hablar del espiritual, pero el espiritual es un campo donde usted llega, no es con la vista de hombre, tiene que desaparecer todo conocimiento de hombre para entrar a lo espiritual, para alcanzar esa vida en Dios.
que ya no hay otra, que esa es lo espiritual, es eternidad ya. Todo lo que se habla en el espíritu es eterno. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Antes de entrar a esto, vamos a hablar de qué libertad que vamos a hablar. Porque si estamos esclavos, veníamos en una esclavitud, como vino hablando la palabra al principio, de que veníamos en una esclavitud en Egipto. Nosotros no estábamos en Egipto, pero ya nosotros no estamos en Egipto. Nosotros Dios nos liberó de toda esa creencia que nosotros veníamos a creer, porque Egipto lo que simboliza es creencia en dioses y figuras que no son Dios. ¿Vale? Ya Dios nos quitó toda esa creencia. Ahora nos va a pasar por el desierto, que es otra cosa, otro proceso. Pero ya nosotros hemos superado todas esas cosas y por parte estamos en el desierto también, porque en parte estamos viendo y en parte no estamos viendo, pero la parte que estamos viendo es el Espíritu que está con nosotros. Entonces búscate ahí a San Juan 8. Sí, San Juan 8, del 31 al 36, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La gloria es de Él. 31 al 36. No. 8, 31, 36. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Amén. Vamos a ir leyéndolo por versículo, a aprovechar el tiempo, porque como tenemos este problema, vamos a tratar de alargar lo más posible que sea, en el nombre de Jesús. Entonces, dice: si guardéis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay una condición. El Señor está poniendo una condición aquí. Si permanecéis en mi palabra, perseverando, porque en este camino lo que hay que perseverar, aunque usted no entienda ahora en el momento. Aquí no se está hablando de lo espiritual, aquí se está hablando de lo terrenal, porque estos son nuevos creyentes. Eso está hablando aquí de lo terrenal, no de lo espiritual. Si permanecéis en mi palabra, en la letra, y crear la letra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay una condición. Tenemos que mantenernos firmes a la palabra y tragarnos ese rollo con pipa de suya, como le dijeron a Ezequiel. Ahora el Señor nos lo dice a nosotros, que nos bajemos a trabajar, porque el que no trabaja no puede comer. Tenemos que trabajar para que el espíritu mismo encuentre un cuerpo, porque si no es el cuerpo de la letra, ¿dónde el espíritu se va a formar? Porque es una transición que hay de un cuerpo a otro, pero si el de la letra no está, ¿dónde se va a formar el espiritual? Sigue leyendo. 32. Sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces hay una verdad si permanecéis. Y esa verdad nos hará libres, porque la misma palabra, según por el Espíritu, la venimos entendiendo y abriendo los ojos del despertar. Vamos entrando al conocimiento, vamos entendiendo la palabra, porque la misma palabra es la que se va a hacer, la que nos va a enseñar, la que nos va a incluir. Sigue leyendo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí es que está la cosa, que todo el mundo automáticamente tiene la Biblia en la mano, cree que está libre. Todo el que te pertenece a una secta religiosa cree que está libre. Todo el que está en una sinagoga está libre en su creencia, porque hay mucha verdad, que la verdad es la que usted cree. Pero Jesús, Cristo viene tomando todo eso. Ellos dicen, pero que si nosotros no somos esclavos, porque venimos de Abraham, pero ellos dicen que no son esclavos, pero son esclavos. Entonces hay una posición que el hombre se para, y en esa posición no le da paso a la Escritura, no le da paso a Jesús. ¿Por qué? Porque cree que sabe y no sabe nada. Sigue leyendo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, de lo que está lleno el corazón, habla la boca, porque si usted le está predicando a una persona y lo que está hablando es de lo de abajo,
Por eso que se asciende y se desciende en el espíritu, porque de acuerdo al oír que tú vienes oyendo en el que está tú predicando, le dices, bueno, pero este está en la carne, vamos a hablarle de la carne, porque ese becerro se hizo pues con todo lo que ellos creían, porque usted no puede venirle a una persona a hablarle de lo espiritual si está en la carne. Tenemos que a Goliat lo mató con la misma espada, David. Con lo mismo que se trae, lo mismo que ellos traen, entonces nosotros tenemos que actuar. Dígale. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, la letra no queda para siempre. El espíritu sí queda para siempre. El esclavo, que mientras vendimos la letra, somos esclavos. Somos esclavos porque no tenemos el entendimiento todavía en lo de afuera, las señales. Pero ya cuando llegamos a lo espiritual, ya todas esas señales tienen que desaparecer. Que el mismo espíritu las hace desaparecer. Síguele. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, fuera de Jesús no hay nada. Si Jesús como hijo es el que nos va a liberar, es el que nos va a liberar, no es otra cosa. La palabra misma, que es la que simboliza el hijo, es la que nos va a llevar a conocer esa verdad que se encuentra escondida. Pero vamos a ver quién es esa verdad. Búscate ahí acá. San Juan 14. San Juan 14. Del 15 al 17. Amén. Si me ama, guardad mis mandamientos. Y sigo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Viene otra condición aquí. Si me améis, guardad mis mandamientos. O sea, que si tú lo amas, si mantienes perseverando en lo que es el ministerio de abajo, la letra, y te mantienes ahí, tú vas a ver la verdad. Entonces, si me amáis, o sea que si no lo amamos ni guardamos los mandamientos, no puede venir el regalo que no tiene previsto el Señor en el Espíritu. Entonces hay una condición aquí, tenemos que guardar el mandamiento para que aparezca el Espíritu. ¿Qué es el mandamiento que vamos a guardar? La palabra en la letra. Porque la palabra en la letra no es mala. Pero ya si Dios nos enseñó la A, I, O, U, las 5 vocales, ya nosotros en la universidad no tenemos que estar mencionando eso. Está en nosotros, pero no tenemos que estar mencionando eso, porque ya Dios nos sacó de ahí. Si ya Dios nos sacó del lodo, si ya Dios nos sacó de lo que es religiones, y nos sacó de todos esos conceptos, ¿qué nosotros hacemos con estarnos ligando con eso? Si nos ligamos con eso, nos volvemos uno ¿cómo que le llaman? Que vuelve para atrás. Transgresores. Entonces, eso es peligroso en nosotros. Ya nosotros no tenemos que estar mirando, que ya Dios nos liberó de eso. Entonces, si a un hijo, en lo literal, usted le promete y hay una condición, le dice, si tú me pasas de culto, yo te voy a comprar una bicicleta. Si se quema, usted se la va a comprar. No, negativo. No cumplió con lo. Entonces, aquí tenemos que cumplir con el mandamiento para recibir entonces lo que el Espíritu nos va a regalar. Sigue leyendo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ese es el regalo. Si cumplimos con el mandamiento, la ley, los estatutos de Dios, entonces vamos a recibir esta recompensa. El Espíritu de verdad, el consolador. Entonces, si hay un Espíritu de verdad, entonces hay un Espíritu falso. Pero el mismo Espíritu Santo que nos está dando ese regalo, es el mismo Espíritu que nos está hablando también en la letra. Lo que pasa es que cuando Jesús está en el Espíritu, que está en lo terrenal, no es lo mismo que está en el Espíritu, porque hay un cambio ya de conocimiento, hay una resurrección de la muerte a la vida, porque mientras estamos en la letra, mientras estamos en la ley, estamos en la muerte. Tenemos que morir a esos rudimentos para recibir la resurrección y la vida que en el Espíritu. Sí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces nosotros lo conocemos. La gloria sea de Dios. Por la misericordia de Él, ya nosotros no estamos repitiendo, ya nosotros no estamos creyendo lo que creen los otros. Y el mismo espíritu nos da testimonio de que estamos en la verdad. Entonces, ya que no estamos en esa posición, ya nosotros no tenemos que estarnos ligando con nada. Y esto es una obra, una doctrina delicada que no tiene liga con nada. Y si tratamos de ligar, entonces quedamos postrados en el desierto. Y eso es peligroso. Porque hay tres muertes. Hay una muerte que es lo literal que no se menciona. Hay una muerte que es de morir a los rudimentos y resucitar. Pero hay una muerte de cortar el espíritu. Si nos corta el espíritu, Dios nos libre. Es una muerte que ya no vamos a tener nada con Dios. Entonces de esa muerte no se habla mucho, pero esa muerte es peligrosa. Tenemos que librarnos de esa muerte. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a leer entonces desde el principio. Vamos a meternos en el tema del principio ahora. Romanos 8, desde el 1 al 17. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En el nombre de Santo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces ya nosotros no andamos conforme a la carne. Ya nosotros estamos conforme al Espíritu. Ya nosotros no estamos para estar mirando las cosas que se ven, sino investigando y estudiando y buscando lo más profundo que es en el Espíritu. Ya nosotros lo que tenemos que tratar es de escudriñar la palabra en la letra, pero sacar el fruto del Espíritu a la letra, escudriñándola. Ya no buscando, no conformándonos ya a esa generación, sino a la venidera, a la del Espíritu Santo de Dios. Sigue leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como vuelvo y digo, hermano, como dije, esto es un grupo que ya alcanzó, esto es una congregación en los romanos que alcanzó ese ministerio de Cristo. Ya Cristo está formado en ellos. Pero nosotros no estamos, pero estamos en parte sí ahí. Esta gente está viviendo en el Espíritu ya. Es como dice Pablo, por parte lo vemos y por parte no lo vemos. Pero en la parte que ya nosotros lo estamos viendo, ya esa parte pertenece al Espíritu. Porque el vaso se va limpiando poco a poco hasta que quede limpio completamente. No es que el vaso se va a limpiar. Hay un proceso que para esa persona, esos creyentes, llegar a ese nivel que consiguieron, tuvieron que pasar por un juicio que hay en la palabra. Que ahí está la prueba. Es un fuego consumidor, dice la palabra, que consume todas esas cosas malas que tenemos nosotros. Y es un juicio que va pasando, que toda esa es una destrucción en esa tierra que tiene que haber. Porque Dios no habita en templo sucio. Y a eso viene Jesús, a limpiar ese templo. Para que habite, ¿quién? Dios y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces ya este grupo adquirió, por la misericordia de Dios, el Espíritu. Sigue leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Entonces por la ley es que somos libres del pecado. Porque esa formación de la carne tiene que ahora ser destruida. Ese cuerpo tiene que ser destruido para poder alcanzar el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser primero ese cuerpo de ser destruido. Para eso hay que leer el 7 y el 6. Detenidamente leer los hermanos, meternos ahí, porque ahí se habla de la destrucción del espíritu en la carne, de ese ministerio en la carne, para llegar a este ministerio de la gracia, que es el ayo, la ley que nos lleva a la gracia. Sigue leyendo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ya no andamos conforme a la carne. Ya tenemos que andar conforme al Espíritu, con lo que no se ve, con un conocimiento que ya de revelación, con un conocimiento de altura, no como el de la tierra. Nosotros tenemos que tratar de buscar las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ese cuerpo de la carne termina en la cruz. Ese a donde termina en la muerte. ¿Vale? Dice Pablo que lo que era la vida para él terminó siendo muerte. ¿Por qué? Porque la ley nos vivifica el pecado a nosotros. Nos pasa por un espejo a ver lo que somos. Entonces, en vez de hablar mucho, lo que hacemos, hablamos menos porque guardamos una vergüenza. El Espíritu mismo nos mete en una desnudez, que lo que tenemos es vergüenza, porque la misma palabra nos va dando cuenta quiénes somos delante de Dios, que estamos en la tierra y Él está en el cielo. Entonces, es tanta debilidad que venimos arrastrando que lo que nos da vergüenza. Por eso que Job dice que hablaba cosas que no entendía, cosas que eran muy grandes para él, hasta que no llegó al ministerio del Espíritu. Porque mientras nosotros estamos en ese ministerio, creemos que vamos bien. Hay caminos que parecen derechos, al final son caminos de muerte. Esos son los caminos que son de camino de muerte. En lo terrenal, ese es el que termina. Entonces, ese ministerio no puede ver lo espiritual. Lo espiritual es otra posición que tiene el Señor, que por gracia se la da a quien Él quiere. Por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, todo lo de la carne, lo que nosotros tenemos que apartarnos, ya de todo lo que es la carne. Pero sí hay una posición que si vamos a predicarle a alguien de afuera, tenemos que lo que desciende es el mismo Espíritu, que es el mismo Jesús en nosotros, que es la enseñanza. Entonces tenemos que ponernos a nivel de la carne, aunque no estemos en la carne, pero a ese ministerio tenemos que bajar para poder hablar la palabra con una persona que viene en la ignorancia, que viene en la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ya nosotros, con lo que el Señor nos viene enseñando, con lo que el Señor nos viene instruyendo, ya tenemos que ir cambiando de posición, no buscando, viendo la letra, sí, leyendo la letra, pero tratar de sacar el contenido, lo de adentro, lo que permanece para siempre. Sigue leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, entonces no somos de él. Entonces no nos podemos ir adelante a la palabra. Tenemos que ir esperando que la palabra nos venga formando y nos vaya ella misma pasando de una posición a otra, porque no es porque uno quiera. Es una misericordia de Dios, porque cuántas personas no hay buscando de Dios. Gente haciendo sacrificios, que al fin y al cabo esos sacrificios Dios no los mira, porque Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. Dios lo que busca es un corazón no de sacrificio, sino de un corazón humilde. Entonces con ese que Dios va a estar trabajando. Entonces nosotros le damos gracias a Dios porque ese corazón lo encontró Él en nosotros, la humildad. Ya cuando el Espíritu Santo se va apoderando ya no de la carne, sino en lo espiritual, ya es una formación que es Cristo, porque el Espíritu es el mismo Cristo. Entonces, cuando ya esa formación que nosotros, ya no estamos en la carne, ya estamos en el Espíritu. Pero hay que morir a todos esos rudimentos. Ese cuerpo de enseñanza tiene que ser destruido para entrar ahí. Todo el mundo quiere entrar ahí, pero nadie quiere morir. Y para entrar ahí es morir y entrar a la vida, porque el Espíritu es vida. Sigue. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese cuerpo que estamos hablando es el mismo cuerpo de la carne, ya está muerto si Cristo está en nosotros.
Entonces, si ya Cristo está en nosotros, ¿qué hagamos con tal repitiendo y estar asociándonos con cosas que no tienen que ver con la doctrina, con el linaje, con lo que Dios nos tiene, lo que el Señor nos está dando a nosotros? Vamos a pararlo ahí porque el tiempo es corto y vamos a leer que tiene relación con, vamos a leer en Gálatas. Vamos a leer Gálatas del 5, 16, 26. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sigo. Amén. Entonces, aquí viene hablando la palabra de buscar las cosas del Espíritu y no satisfacer la cosa de la carne. Vamos a buscarlo del Espíritu. A eso viene la palabra exhortándonos. Por eso el hermano William, porque en Dios no hay coincidencia, viene con el tema del Espíritu y este tocó también el Espíritu. Entonces, algo quiere el Señor con su pueblo, que somos nosotros, una exhortación de que estemos en el Espíritu, no en la carne, de que ya vayamos apartando una cosa de la otra, porque si estamos en el Espíritu, ya no podemos estar revolcando en las cosas de la carne. Sigue leyendo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Amén. Entonces hay una oposición de ambas partes, tanto del Espíritu como de la carne. O sea, hay un salmo, el Salmo 19, que el día tiene comunión con el día y la noche con la noche. Entonces, la noche lo simboliza ahí la carne y el día lo simboliza Jesús en el Espíritu, la revelación en la claridad. Entonces, ya tenemos que ir buscándolo claro, buscar despertar en la palabra. No, tenemos que despertar porque no podemos ser niños todo el tiempo. Tenemos que ir viendo el crecimiento en nosotros. Y si Dios nos está llevando a un crecimiento, ¿por qué tenemos que estar abajo? Si tenemos que estar, si a nosotros ya la posición que nos toque arriba, ¿por qué tenemos que estar abajo? Esa es la exhortación que nos está haciendo el Espíritu a nosotros. Porque no es el pueblo de los romanos que se lo está haciendo, es a nosotros, porque los romanos alcanzaron ese ministerio ya. Ahora nosotros, por la misericordia de Dios, queremos que Dios nos lleve a alcanzarlo también. Porque el plato de comida que esa gente se comieron no es el plato de comida de nosotros. Nosotros tenemos que buscar la comida de nosotros. Ya Pablo se comió su plato. Ya Juan se comió su plato. Esa gente está asegurada. Ahora nosotros tenemos que luchar por el de nosotros. Buscar la comida de nosotros. No mirar lo que pasó. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Y ya nosotros estamos en ese ministerio de la luz, no de la tiniebla. Sigue leyendo. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Amén. Entonces, si ya estamos en el Espíritu, no estamos en la ley. Porque ya nosotros, ya la ley, el Espíritu, ¿cómo que dice? El Espíritu es por fe que se consigue. Ya no por la ley, sino por fe. Sigue leyendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestamos, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Esto hay que meditarlo bien. Y esta es la exhortación que el Señor está trayendo al pueblo. Porque si estamos practicando todavía de esa obra, estamos en la carne. Y esas son enemistades para Dios. Y esta obra no pueden ver a Dios, no pueden entrar a Dios. Entonces, por eso tienen que ser destruidos esos cuerpos. Y toda esa obra está en ese cuerpo. Entonces,
tenemos que revisarlo en todas estas debilidades que traemos y tratar entonces de cambiar esa obra por la del Espíritu de Dios, porque la del Espíritu de Dios son frutos y son buenas todas, porque el único bueno es Dios y todo lo que es de Dios es bueno. Aleluya. Entonces tenemos que revisar, tenemos que ver cómo estamos caminando en el camino de Dios para decir si estamos en una posición, porque a Dios nadie lo va a engañar. La palabra viene en derecha, el hombre que la fuerza. Entonces, mientras estemos en esas obras que tienen otro significado, pero en lo espiritual, ya ahí la palabra está hablando para afuera y para adentro. Está hablando de una fornicación de afuera, pero también está hablando de una fornicación adentro. Está hablando de un adulterio afuera, pero también un adulterio adentro. Tenemos que ver las dos posiciones y tenemos que ver si estamos cumpliendo con ese mandato, porque ahorita se leyó un versículo en San Juan 14, 15, 16, que hay un convenio que es que si me guardan los mandamientos, si me guardan las ordenanzas mías, entonces veré los frutos del Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Consolador. Pero usted no va a ver el Consolador con toda esa inmundicia. Con toda esa obra de la carne no va a haber el Consolador. Verá otro Consolador disfrazado, pero no el Espíritu de Dios que es santo y puro. Porque con esta obra no se puede agradar a Dios. Sigue leyendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, toda esa obra que nosotros tenemos que practicar, toda esa obra van cambiándose, es por la misericordia de Dios, porque uno no se puede santificar a uno mismo, porque uno quisiera no hacer ninguna, porque Pablo decía, lo que yo no quería hacer es lo primero que hago. Porque hay otra cosa dentro de nosotros que tiene un poder, que es más fuerte que nosotros, y a eso viene Jesús a limpiar eso. Cristo es el que puede cambiar los pensamientos del hombre, porque todo eso está en la mente de nosotros, y el único que puede cambiar todas esas cosas por la misericordia de Cristo es Cristo, porque nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos, nosotros no nos podemos santificar. Para nosotros ser transferido de la obra de la carne a la obra del Espíritu es por Cristo y por la fe. La fe en Cristo es un conocimiento. Cristo es un conocimiento. Que si creemos en ese conocimiento, todas esas obras van a ser cambiadas. Porque por el amor, por la mansedumbre, por la humildad, por la paciencia, por todas esas obras que son del Espíritu, Dios nos va a trasladar. Que ya cuando nosotros, ya en la posición que nosotros nos encontramos, ya nosotros estamos pasando de un cuerpo a otro. Que esa es, que dice que no fue traspuesto. Traspuesto es de un lugar a otro, de una posición de lo terrenal a la posición del Espíritu. Nadie puede ser espiritual, nadie puede llegar al Espíritu si no es por Dios. Porque muchos todavía llegan a lo terrenal, a lo último, y no le dan paso al Espíritu, a Jesús. Entonces se quedan ahí. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Que Él que comenzó la obra en nosotros en lo terrenal, el alfa y el omega, el principio y el fin, termine también y nos termine de introducir a los celestiales. Sí. Vamos a buscar aquí en Gálatas 5:1, en el mismo 5:1. Sí. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo.
Amén. Entonces aquí viene una exhortación. Porque si ya alcanzamos la libertad, tenemos que mantenernos firmes en la libertad. Si ya estamos ya estamos pasando de la obra del Espíritu al Espíritu, tenemos que mantenernos firmes en esa obra, porque esto se lo está diciendo Pablo a los Gálatas, que después que estaban en una posición, estaban cambiando la posición. Ya que estaban en el Espíritu, ahora volvieron otra vez a la carne. Entonces, ahora no es a los Gálatas, ahora es a nosotros. Puede ser a mí mismo, como lo estoy diciendo, o al pueblo. Puede ser a uno, pero puede ser al grupo, que estemos desproporcionados. Porque una llave no puede dar agua dulce ni salada. O estamos en la ley, o estamos en el Espíritu. Ya nosotros no estamos en la ley. Ya nosotros estamos en el Espíritu. Ya nosotros tenemos que preocuparnos, mantenernos firmes en esa posición, porque ya de esa esclavitud que estábamos, ya Dios, Cristo nos salvó, nos liberó. Entonces, en vez de ir menguando para abajo, tratemos de ir aumentando para arriba. Que ahí es que está Jesús, ahí es que está Dios. Dios no está abajo, Dios está arriba. Entonces tenemos que ir escalonando para arriba y mantenernos firmes bajo cualquier circunstancia que llegue, por cualquier filosofía humana mentirosa que viene bien bonita disfrazado, Satanás robándose el trono. No creer ni correr con ninguna filosofía de esa, porque en lo que nosotros hemos creído tumba todo lo que es la filosofía humana y todo lo que venga a querer hacer frente a la obra de Dios, porque la obra de Dios nadie la puede tumbar. Y lo que está predicto para Dios, un propósito de Dios para el creyente, no puede venir lo que quiera y no nos lo va a distorsionar. Y como nosotros creímos y sabemos que ya Jesús comenzó la obra en nosotros, con nosotros nadie puede, ni Satanás. Sí, vamos a leer. Segunda de Corintios. Segunda. Del 3 al 17, vamos a leer. Segunda de Corintios 3 al 17. 6 y 17. Vamos a leer los pasos. ¿Desde el 6? No. 3 desde el 6, sí. 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Entonces ya somos ministros, dice Pablo aquí. Ya no es Pablo, sino somos nosotros. Ya nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no a la letra, sino al Espíritu. Pues lo que Pablo está diciendo aquí es una posición que es porque Pablo alcanzó ya la obra en él, y la obra en el pueblo también está en ellos, porque ya él le dice que ya el pueblo no está en la letra, sino en el Espíritu. O sea que todos alcanzaron la obra. Ya Pablo está diciendo esto en un nivel de que ya él no está en la letra, pero cuando la letra estaba en él, la letra no era así, la letra era buena para él. Sí. Entonces, no, la letra mata, el Espíritu vivifica. Me acuerdo yo cuando yo era muchacho, que de eso han caído muchos aguaceros aquí para allá. De allá para acá, ha caído muchos aguaceros porque yo era muchacho. Había unos televisores, ¿no?, blanco y negro. Y en ese tiempo lo que habían eran televisores blanco y negro. Y uno se divertía muchísimo con eso, con esos televisores, porque no había otro. Pero llegó el televisor a color y nos olvidamos del negro. Comenzamos con la letra, que viene siendo el televisor blanco y negro. Ahora estamos en el Espíritu, que viene siendo a color. Ya nosotros más nunca no hemos vuelto a acordar ni siquiera de las televisiones blanco y negro. Entonces, ya en el Espíritu, ya que estamos en la televisión de color, ya tenemos que olvidarnos totalmente de la letra. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Vamos, antes de continuar, vamos a seguir con la letra. Búscate Romanos 7:6.
En el nombre de Santo Jesús. Sí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Amén. Vamos a tratar entonces ahora, por lo que dice la palabra, de buscar el Espíritu cada día más y no la letra, porque la letra mata, dice el Espíritu, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ya de la letra tenemos que irnos olvidando y metiéndonos más cada día a la profundidad, escudriñando la palabra, ya no es lo que se ve, sino en lo que no se ve. Léete ahí Romanos 2, del 28 al 29. Romanos 2. Sí, del 28 al 29, en el nombre de Jesús. Del 28 al 29. Dice así. 27 Pues, 28. 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo. A ti, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, ya no es a la letra, sino al Espíritu. Entonces, es una formación. Judío es una formación. Nosotros no está formando la palabra como judío, porque judío es una formación. Aunque nosotros seamos de este país, o de cualquier país que no está hablando de lo literal, es una formación que está en la palabra, que pasa a ser judío, aunque no lo sea, pero es una formación. Una formación, ¿por qué? Porque es el pueblo de Dios, Israel. Y a la enseñanza que nosotros pertenecemos es la de Israel. Porque la única enseñanza que es de Dios es Israel. El único pueblo que es de Dios es Israel. Por eso que a Naamán se dio esos 7 zambullones en Israel. Y reconoció después de Naamán que nada más Dios había en Israel. Entonces esa es la formación. Ya no somos judíos porque somos desde allá, sino por la formación que pasamos a ser judíos, aunque seamos de aquí. Porque de las dos naciones, de los gentiles y los judíos, va a ser una sola nación, va a ser el Señor. Entonces vamos a leer aquí en Romanos 7:7. En nombre de Jesús. Adoramos. 7:7. Sí. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amén, porque si antes de la ley no había causa del pecado, pero ya con la ley, entonces la ley ahora revive el pecado en mí, en nosotros. Entonces le da muerte al pecado, porque nos da a reconocer las debilidades que nosotros tenemos y lo que venimos arrastrando. Entonces, si Dios no te enseña la envidia, ¿cómo tú vas a dejar la envidia? ¿Cómo tú vas a entrar en un verdadero arrepentimiento con todas esas obras? Porque con esa obra tú no puedes entrar a la obra del Espíritu de Dios. Gloria. Entonces, estábamos leyendo ahorita del incircunciso, que si tiene la ley y dice que está bien, entonces pasa a ser un transgresor. ¿Por qué? Porque mientras seamos incircuncisos, que no hayamos cumplido la ley y tenemos todas estas debilidades, entonces
no condenamos a nosotros mismos. ¿Por qué no estamos condenando a nosotros mismos? Porque si estamos llenos de todas las debilidades, de todo el pecado, y estamos en la carne, y decimos que estamos en el espíritu, no estamos engañando a nosotros mismos. Esto es una cuestión de conciencia. Tenemos que saber la posición que nos encontramos. Vamos a seguir leyendo aquí vamos a leer en Santiago 1:25. En el nombre de Jesús. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, el que viene fundamentado, como venimos nosotros en la perfecta ley, en esa perfecta ley, que estamos en la perfecta ley, en la de Dios, en la que nos va a enderezar, en la que nos va a pasar por un juicio, y perseveramos ahí en ese lugar, vamos para todos vamos a estar bien en Dios. En todo vamos a estar bien en Dios. Vamos a seguir leyendo aquí en Isaías 61. 61. 1. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Entonces, esa es la obra. Dar por gracia lo que por gracia venimos recibiendo. Isaías tiene una encomendación aquí. Muchas veces, como estábamos hablando ahorita, la palabra nos lleva a nosotros y otros momentos la palabra nos lleva a nosotros. Ya cuando esta obra encomendada en Isaías para ir a despertar, para ir a liberar a los presos, ahora nos corresponde a nosotros. Ya lo que Dios viene haciendo en nosotros, lo que en la preparación que Dios nos viene preparando. Entonces, dar por gracia lo que por gracia venimos recibiendo. Entonces, ya nosotros pasamos a ser colaboradores de Dios, de la obra, como instrumento de Dios. Pero nosotros, sin estar libres, si estamos presos todavía, no podemos llegar porque Isaías llegó a ese lugar ya con una autoridad, porque Isaías sabía que tenía la obra. Ya fue ungido por Dios. Ya el Espíritu de Dios estaba en él. Porque esto no es una obra de ir puerta por puerta como las religiones, hablando cosas así. Esto es una religión que esta es una formación que tiene que tumbar todas esas mentiras que están afuera. Y para ustedes tumbar todas esas mentiras que están, tiene que haber un fundamento. Porque si no, fácilmente lo que se puede encontrar un problema. Porque cuando usted le venga a un hermano o una persona de afuera que tiene 30 años yendo la misma cosa y usted le venga a decir una cosa que no es sin base, mejor no lo diga. Si usted no tiene para construir una casa, deje de su casa construir. Entonces, ya este hombre viene con una encomendación a liberar, a dar por gracia lo que Dios le viene dando. ¿Por qué? Porque esa es la obra. Dios termina en mí, pero ahora me va a usar a mí para la obra, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, porque ya la obra estaba en ellos, pero ellos siguieron trabajando. La obra termina cuando uno muere literalmente. Terminamos de trabajar, terminamos de todo, pero mientras estemos de pie tenemos que estar fundamentados en la obra, sea de una manera o sea de otra. Mira a ver si no me queda mucho tiempo por ahí. Aquí ya. Porque yo sé que seguimos dando gracias al Señor por la palabra y quería leer aquí. Amén. Le seguimos dando gracias a Dios y que el Señor de gloria nos siga sustentando en el Espíritu de Dios.
Y cada día más vayan creciendo en el espíritu. Y ir dejando las cosas de lo que es terrenal. Y irnos metiendo cada día más en Dios que en el espíritu. Amén.